es importante comenzar desde lo anterior. A veces nos quedan cosas al aire, cosas que no nos han quedado claro, temas que necesitamos reforzar y retroalimentarnos de esas perspectivas. A ver, entonces chicos, comencemos. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Qué se acuerdan? Nada, Liz. No, pues alguna cosa. ¿Cómo es eso, Mario? No. Alguna cosa, lo que se acuerden, cualquiera, no importa, sin inconveniente. Abramos nuestro cuaderno y saquemos lo que la clase anterior estuvimos hablando. A ver, indistintamente, como ustedes quieran. ¿Qué se acuerdan? La igualdad natural. La igualdad natural. Estuvimos hablando sobre el concepto de igualdad con la consideración de naturaleza, con la idea de la naturaleza, que somos iguales por naturaleza. ¿Qué más? ¿Cómo lo definimos? Igualdad natural. ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo le definen? Dicen esto ciudadanía. Así es. Estoy perdida. Así es. Ciudadanía, ¿sí? Ciudadanía. En esa materia estamos. Bueno, bien está. Está muy bien. Perfecto. Yo sé, uno de los inconvenientes a veces en estas materias es que tenemos historia, filosofía y ciudadanía. Y sí se interrelacionan bastante. Entonces, está muy bien. Estamos dentro de la clase de ciudadanía. Perfecto. Hablando de igualdad natural. ¿Qué recordamos? ¿Qué más recordamos sobre igualdad natural? Un derecho a todo lo natural. Ya, perfecto. Está relacionado con derechos y es la perspectiva principal de que todos tenemos la posibilidad y la perspectiva de alcanzar los derechos y por eso somos iguales. Esta primera introducción rápida de la igualdad natural nos permitió comprender de una forma amplia que todos somos iguales. Somos iguales frente a la consideración de los derechos y los deberes. Todos tenemos derechos, todos tenemos deberes y tenemos que irlo ejerciendo con una cierta responsabilidad, en el sentido propio de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Digo con esta responsabilidad cierta en el sentido de que es así, tiene que darse la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Pero no solo por cada uno de nosotros, sino también principalmente por las naciones, por los estados. ¿Qué hecho histórico fundamental es el que nos hace darnos cuenta de que somos iguales? ¿Qué hecho dentro de la historia es el que pone el punto para que las naciones comiencen a conformarse dentro del criterio de la igualdad? La Revolución Francesa. Ya. La Revolución Francesa es un hecho importante, muy importante dentro de las consideraciones de los derechos humanos, para los derechos en general. Pero realmente después de la Revolución Francesa, ¿se pudo considerar que todos eran iguales? ¿Año de la Revolución Francesa? ¿Alguien recuerda? ¿Siglo? 1945, 1942 o 92. Esa es la declaración, a ver, 1939-45, Segunda Guerra Mundial. La Revolución Francesa es 1700. Estamos hablando mucho antes. ¿Cuándo se realiza la batalla de Pichincha? 1989. Ya, 1789 la Revolución Francesa. Batalla de Pichincha, ¿alguien recuerda? Ecuador, 1824 de mayo de 1822. No hay problema. Esto vamos a ir hablando nuevamente y nuevamente y nuevamente, ¿sí? Pero ¿por qué pongo estas dos fechas? La Revolución Francesa, ustedes dicen que es el punto importante de los derechos. Pero desde la Revolución Francesa hasta, por ejemplo, la independencia en el Ecuador y la independencia en los países latinoamericanos, pasa un montón de tiempo. Significa que no había derechos para todos. Si en América Latina éramos colonia, ¿cómo podemos considerar realmente que había derechos? Entonces, no puede ser ese el punto culmen para que se den los derechos. Ustedes ya lo dijeron anteriormente, indistintamente sin querer, por decirlo de alguna forma. Pero el punto relevante para la consideración de derechos
va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se da desde la Organización de las Naciones Unidas, año de la Declaración de los Derechos Humanos. 1948. 1948, la guerra acaba en el 1945, fue del 1939, finales del 39, principios del 40, hasta el 45, ¿sí? Esta guerra es un punto fundamental para comprender derechos. Aquí es donde ya las naciones se dan cuenta, dicen, a ver, no puede ser, la Revolución Francesa es solo para los franceses, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, solo para ese grupo, pero los latinoamericanos, los indígenas todavía no ingresaban dentro de la consideración de derechos. La Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto nazi cambia toda la perspectiva, ¿sí? Es un punto relevante para comenzar a hablar no solo de derechos, sino del criterio de la igualdad. Eso estuvimos nosotros analizando de forma rápida la clase anterior y las clases anteriores. La igualdad natural parte de esta consideración de entender que todos somos iguales en cuanto a derechos y deberes. ¿Sí? Ese es nuestro resumen de la clase anterior. A ver, vamos viendo. ¿Alguna pregunta, Mateo Escudero? ¿Preguntas, dudas? ¿Queda claro? Sí, está todo claro. Sí, listo. Vamos entonces, desde sus propias palabras, ¿cómo define igualdad natural? Con sus propias palabras. Mateo, ayúdeme, Escudero. Que todos pueden obtener las mismas cosas, los mismos beneficios, Ya. sin que se discriminen ni nada de eso. Ya, muy bien, sin ningún tipo de discriminación. Vamos utilizando esas perspectivas. Bien. Vamos entonces hablando de este sentido. A ver, Melanie Barreno, ayúdeme. ¿Qué derechos básicos tenemos todos? ¿Alguno que se acuerde usted? ¿Algún derecho que Derecho al usted pueda trabajo. decir? ¿Perdón? Trabajo, la educación. Ya, pero dele la oportunidad a Melanie. Le escucho a Melanie. Dele la oportunidad que ella también diga algún derecho que usted considere. Vamos pensando desde nosotros mismos. Le escucho, Melanie. Todo el tiempo que quiera. A ver, vamos viendo un derecho que usted considere que sea importante. Algún derecho que usted tenga y que diga, este derecho para mí es importante. Sin miedo, díganlo, díganlo. Discriminación. Ya, cuando hablamos de discriminación, estamos hablando que todos tenemos derecho a ser tratados de la misma forma. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Por ahí van las consideraciones. Van saliendo las cosas. Ayúdeme. ¿Dónde estamos? A ver, ¿quién más estamos por aquí? Les veo. Ya, vamos sacando estas consideraciones. Está muy bien. No se olviden, la consideración de la discriminación, justamente la idea de los derechos nace para romper todo tipo de discriminación. Y con eso las naciones, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, comienza a dar relevancia al criterio de los derechos y sobre todo a la igualdad natural. De hecho, con eso terminamos y con este criterio de definir qué es la igualdad natural. Vamos a un siguiente punto, a una siguiente idea que nos permite ya directamente relacionar el criterio de la igualdad con la situación jurídica del mismo. Hemos nosotros hablado de estas perspectivas, pero lo vamos a puntualizar, porque estuvimos viendo igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. El siguiente tema que nos toca, si alguien me ayuda leyendo así rápidamente. Ayúdeme, David, a ver. El siguiente tema. Después del que vimos, ¿cuál sigue? Saque su organizador, señor Casar. Ayúdeme. David. Hello. Siguiente tema. ¿Cuál es? Ya se perdió. David, a ver.
Ya se perdió, ahí está. No hay problema. A ver, vamos. Ayúdeme, Bruce. Yo. No se esconda. Sí le veo. Ayúdeme, a ver, saque su organizador. Vamos viendo en el organizador gráfico. Después de la igualdad natural, ¿qué tema sigue? Espérenme. No hay problema, le espero. Tranquilo. No hay mucha materia. Búsquele ahí en la materia, sí, en la materia de la primera parte, ¿se acuerdan? Les di en ciudadanía todo el organizador gráfico. Entonces, ¿qué tema sigue? No se desconecten de la clase, no se pierdan. Ya, vamos viendo qué más. Vamos viendo quién más. Melanie, ya que está, Salán, ayúdeme. Ya que está ahí, deme, ¿cuál es el siguiente tema? Busquen. No puede ser justo y posible. Se les pierde la primera hoja de la clase. Búsquenlo. Luis. Dígame, Licen. El siguiente tema Sería significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección de la vida. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hablar? La consideración de la igualdad natural con las consideraciones jurídicas. ¿Sí? Lo que es el significado jurídico de la igualdad natural y la protección a la vida. Estuvimos viendo la consideración general. Ahora vamos a centrarlo, pero lo vamos a hacer de una forma rápida, porque ya lo hemos estado hablando varias veces. Primeramente, como les decía, y como lo que hemos venido hablando sobre la igualdad natural, si nosotros hablamos de este tema, el concepto, ¿dónde nace el tema de igualdad natural? Nace para gusto o disgusto de muchos en la filosofía. La filosofía siempre ha sido uno de los ámbitos que mayormente se ha venido preocupando de estos temas. Y el filósofo que habla sobre esto es Baruch de Spinoza. Spinoza es un holandés que está dialogando en el siglo XVII, entre 1632 a 1677, quien plantea que la igualdad es parte de la naturaleza humana, es una condición del ser humano, no es algo que nosotros podamos verlo afuera, no es que se firmó el tratado en la Organización de las Naciones Unidas y ahí comenzamos a ser iguales. Somos iguales desde el momento en el que somos seres humanos y es realzar esta consideración el hecho propio de Baruch de Spinoza, ¿sí? La naturaleza, la igualdad desde la naturaleza. Pero ¿dónde se ha ido plasmando directamente como consideración jurídica? ¿Qué entendemos por jurídico? ¿Qué es el sentido jurídico de algo? Lo legal. Lo legal, muy bien. ¿Y en qué ley está que todos somos iguales? En la Constitución. Bueno, en la Constitución, muy bien. Hay una especie de pirámide que nos permite comprender de mejor manera. Aquí está la Constitución. De la Constitución, y preguntando nuevamente, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es ese papelito que siempre ese librito que se andan cuestionando todos, que si cumplió o no lo que decía en la Constitución? Sí. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es ese librito que se llama la Constitución? ¿Dónde están las leyes? Ya, pero ¿qué tipo de leyes? ¿Qué tipo de ley? Ya, es el librito donde están nuestras leyes y obligaciones, nuestros derechos y obligaciones. Ya, sí. Y sobre todo, donde están nuestros derechos y obligaciones, esta Constitución, en este sentido, está enmarcado las leyes básicas. Son las leyes, pero de carácter básico para todos los ciudadanos. La ley básica para cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Todos los ciudadanos tenemos que regirnos bajo una perspectiva. Los ciudadanos del Ecuador, el Ecuador tiene una constitución
reformada en Montecristi hace unos años. Esta Constitución enmarca las leyes básicas. A partir de la Constitución se van a enumerar todas las leyes. Ya sea, por ejemplo, si yo quiero vender una cosa, hay una ley para eso. Si yo voy a votar, hay una ley para eso. Si yo voy a comprar algo y necesito determinar los factores de lo mismo, hay una ley para eso. Hay leyes para cada cosa, pero ninguna ley puede irse en contra de la Constitución. Y la igualdad debería estar enmarcada aquí. Pero ¿dónde más? ¿Qué está por encima de la Constitución? ¿Qué norma jurídica está por encima de la Constitución de todo país? ¿Recordamos? Tal vez. Lo que hemos venido hablando, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, planteada posterior a la Segunda Guerra Mundial, comienza un elemento netamente jurídico. ¿Y qué significa que es jurídico? Que no es que si yo me adhiero porque si quiero o no quiero, sino que lo hago necesariamente. Así como la Constitución. Todos los ecuatorianos debemos regirnos a la Constitución porque es la Carta Magna donde se presentan cada uno de los elementos que le hacen al ecuatoriano dentro de sus características, ¿sí? Como pertenecientes del territorio. Pero por encima de eso está la Declaración de los Derechos Humanos. Ninguna constitución puede irse en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque la Declaración de los Derechos Humanos habla que somos iguales por naturaleza, que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a movilizarnos, que tenemos derecho a ser libres, ¿sí? Entonces, este es el principio jurídico para la consideración principal de los derechos. Y esto se relaciona directamente con la igualdad. ¿Por qué razón? Porque los dos conceptos o las dos ideas fundamentales, si nosotros hablamos de la política en la actualidad, de lo que la sociedad debe hablar, es el criterio de igualdad relacionado con el criterio de los derechos y con estas consideraciones que hemos nosotros venido hablando. El acontecimiento, como les digo, que marca es la Segunda Guerra Mundial, pero fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico de los países para que existiese una obligación de cumplimiento. No podíamos dejarlo solo en el papel, no podía ser solo un papel sin más. No es esa la característica de los derechos humanos, sino que debe darse necesariamente, que los estados, cada uno de los estados, cumpla con los derechos humanos. Nosotros vamos a otro país, por ejemplo, y a cada país que vamos tiene una norma y una forma de implantar la norma dependiendo de su criterio constitucional, pero ninguno puede irse en contra de la Constitución. ¿Preguntas, dudas? Cuénteme, Mario, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No, Lisa. ¿Nada? Listo, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a finalizar viendo la consideración propia de los deberes de la comunidad. ¿Está claro? ¿Cuándo se vuelve jurídico? El momento que se da la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos se da por la Segunda Guerra Mundial. Ninguna consideración, ninguna constitución, ningún criterio está por encima de los derechos humanos. Y se vuelve jurídico en el momento en el que todos los países deben adherirse a esta perspectiva. Esta declaración ha sido la base de múltiples documentos internacionales, nacionales, que han sido recogidos para ir incrementando la perspectiva de los derechos, para incluir a grupos de personas que anteriormente estaban relegados de esta perspectiva. Y la comunidad global, o sea, la perspectiva general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, es general, es llegar a una comunidad global. ¿Qué significa esto? Desde su punto de vista, ¿qué es una comunidad global? ¿O qué integra? ¿O cuál es la perspectiva? La sociedad. La sociedad, sí, pero como comunidad, ¿qué querrá decir? Comunidad. ¿Qué será comunidad?
Es un conjunto de personas que comparten un bien común. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de que la Organización de las Naciones Unidas y en general la sociedad habla de una comunidad global, tiene un objetivo, el bien común, sobre todas las cosas, para lo cual deben tener una cantidad de deberes que deben cumplir. Uno de los deberes importantes es promover un orden global basado sobre todo en la equidad. Entonces, cuando hablamos de los deberes, el ordenamiento, el que la gente se ordene de forma global, debe estar relacionada principalmente con la equidad. ¿Sí? Tiene que priorizar y promover la equidad en los pueblos, un reparto equitativo de los recursos, uno de los problemas que siempre hemos tenido a lo largo de la sociedad. ¿Cuál es un problema principal? No es que no haya dinero, sino que se ha repartido de mala forma ese dinero que tenemos en general. ¿Sí? Entonces, todo está fundamentalmente basado en la equidad, lo que estoy diciendo. También deben cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares. Uno de los criterios y por qué también es fundamental la Segunda Guerra Mundial es porque se dio un hecho histórico. La explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Son tan importantes esos hechos porque comienza, y también la Guerra Fría, no digo que no, pero comienza una perspectiva de paz, de mejora, de desarme nuclear. Estamos llegando a otro culmen y otro problema con las cuestiones nucleares y los países que pueden mantener esta perspectiva nuclear. Entonces hay que ser críticos. También hay que guiar los avances tecnológicos y el impacto de la tecnología. Estamos dentro de un inconveniente real. Pero la tecnología nos ha permitido recibir clases, estar aquí, comentar, conversar, dialogar. Y por la consideración del virus, estamos dentro de un problema. Pero la comunidad global debe garantizar que se dé la mayor cantidad de accesibilidad a estos medios de avance científico y tecnológico. También se debe cooperar para prevenir y castigar y erradicar en lo posible la corrupción, problemas muy cercanos a nuestros países latinoamericanos y en general en el mundo, pero debe combatirse esto, ¿sí? Debe eliminarse en lo posible la corrupción y la criminalidad internacional. Promover gobiernos participativos y la diversidad cultural. Esto es fundamental. Algo que la Organización de las Naciones Unidas, con su programa de educación, con la UNESCO, se ha ido fortaleciendo y se ha ido generando como un principio importante, la diversidad cultural. Todos tenemos formas, dependiendo del lugar donde vivimos, dependiendo de nuestro criterio, formas de ver el mundo. Y estas formas no pueden ser coartadas, deben presentarse. Debe haber un respeto por las minorías, proteger los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo, lo que ya se dijo anteriormente, erradicar toda forma de discriminación. Eso es lo más importante si nosotros hablamos de lo que es el carácter jurídico de la igualdad natural. Bien, vamos a contestar una pregunta sencilla en estos minutos que nos quedan. ¿Qué pasaría hoy en día? ¿Qué pasaría hoy? Ya lo voy a escribir. ¿Qué pasaría hoy si no se hubiera dado la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué creen ustedes que pasaría hoy? ¿Qué pasaría hoy? Si no existiera o no se hubiera dado la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No se olviden que el hecho histórico fundamental para la Declaración de los Derechos Humanos es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si las naciones no se hubieran juntado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué habría pasado? ¿Qué pasaría? Vamos pensando en esto y con esto terminaríamos la clase. ¿Le escucho, Stalin? Hay que escribir. Yo pensé que ya tocaba decir. Yo pensé que tocaba decirle algo que escribir. Lo podemos escribir, lo podemos decir, las dos cosas a la vez, como ustedes lo quieran, pero como es un trabajo en clase, vamos anotando las ideas que tenemos. Puede decirlo, Stalin. Deme un segundito, con eso acabamos.